Muy buenos días. Mi nombre es Irving Ramírez, responsable del área de marketing de Grupo Splitel. Y a nombre de Optronics, Fibremex y todas las empresas que forman parte del Grupo Splitel, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta primera sesión de webinars que forma parte de un programa de sesiones técnicas virtuales que hemos diseñado y que a lo largo de todo este 2021 estaremos compartiendo con todos ustedes. En esta ocasión abordaremos el tema de conectividad en redes de alta velocidad, en donde conoceremos diferentes opciones de comunicación para este tipo de redes. La presentación estará a cargo del ingeniero Víctor Chávez Jiménez, nuestro ingeniero instructor técnico de la marca Optronics. Hola Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Víctor, buenos días. ¿Qué tal, Irving? Buenos días a todos y bienvenidos. Así como también contaremos con una participación especial del ingeniero Héctor Ángeles, director de innovación de Grupo Splitel, que durante su trayectoria ha estado a cargo del área de producción, ingeniería y desarrollo de productos de la marca Optronics. Hola Héctor, muy buenos días, bienvenido. Hola Irving, buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues muy bien, sin más preámbulo, pues los dejamos en manos del ingeniero Víctor Chávez, quien iniciará esta sesión, que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Víctor, adelante, por favor. Gracias, Irving, y nuevamente bienvenidos a todos a este inicio de nuestro ciclo de webinars del grupo Splitel, donde en este año va a estar caracterizado porque vamos a tener varios invitados especiales a lo largo de los diferentes seminarios que vamos a tener para todos ustedes. De igual manera, agradezco nuevamente la presencia del ingeniero Héctor Ángeles, que va a estar apoyándonos en este seminario. Muy bien, y como ya es costumbre dentro de nuestros seminarios, vamos a tener una pequeña dinámica, la cual en esta ocasión va a ser demasiado interesante, ya que vamos a tener un regalo especial por los 15 años conmemorativos de nuestra marca Optronics. Así que vamos a estar atentos, por favor. La dinámica va a ser de la siguiente manera. A lo largo de la presentación vamos a tener 5 preguntas que van a estar apareciendo entre los diferentes slides de nuestra presentación. Les sugiero tomen nota de estas preguntas y vayamos abordando cada uno de los slides para ubicar la respuesta correcta. Al final de la presentación vamos a dar un lapso de tiempo donde ustedes van a poder enviar al correo cursos@fibremex sus respectivas respuestas, y la persona que tenga la mayor cantidad de respuestas y una atención superior al 70% va a ser acreedor a este obsequio conmemorativo a los 15 años de Optronics. Muy bien, entonces vamos a estar atentos. Sin más preámbulo, bueno, vamos a iniciar a nuestra presentación, la cual el día de hoy está enfocada a la conectividad de redes de alta velocidad. Hoy en día existe una demanda creciente en cuanto a velocidades de transmisión, y es claro que a medida que la demanda crece, la tecnología a la que estamos acostumbrados será insuficiente y vamos a necesitar nuevas soluciones para brindar un ancho de banda mucho mayor, dependiendo a lo que nos solicitan los usuarios. Uno de los principales retos será gestionar el cableado de las redes de alta velocidad, de tal forma que se pueda aprovechar al máximo el espacio, reduciendo con el que comúnmente contamos, cumpliendo, claro, con las normas internacionales en cuanto al tipo de fibra, distancia, etcétera. Y el objetivo de este tipo de conectividad es minimizar la distancia de cableado, para que podamos aprovechar todo el espacio que tenemos en los bastidores, especialmente en los centros de datos y algunas otras aplicaciones que requieren este ancho de banda. Todo esto va a radicar en la selección del cableado troncal, del cableado principal y de los puntos de interconexión, por lo que contar con los elementos pasivos adecuados va a ser fundamental. Y uno de estos elementos es los conectores multifibra, los cuales permiten alojar más de un hilo de fibra óptica en un solo conector, así como las férulas MT para conectores ópticos que permiten alojar
más de un hilo de fibra óptica y reducen significativamente el espacio al ocupar en un conector, sin mencionar el tiempo y el esfuerzo de instalación. Es por eso que los conectores multifibra son una excelente opción comparados con algunos otros. Y estos conectores multifibra los vamos a conocer como conectores MPO, por sus siglas en inglés de Multifiber Push On. ¿Vale? Donde tiene una gran densidad que abarca desde 8 hasta 72 hilos de fibra, los cuales cuentan con una fila, una matriz de hilos de fibra óptica en diferentes líneas dependiendo la cantidad de densidad a la que se quiere llegar. Donde tenemos los más usados que son de 12 hilos de fibra, 24 hilos de fibra, para algunas aplicaciones mucho más específicas a 400 gigabytes, que son de 16 y 32 hilos de fibra, donde como podemos ver en la presentación, en los hilos, en los conectores de 1 a 12 hilos de fibra, tenemos una línea con 12 posiciones. En el de 24 hilos tenemos 2 filas con 12 posiciones cada una, mientras que para los de 16 y 32 tenemos una fila de 16 posiciones. Conocer el conector o los elementos que conforman un conector multifibra es lo primordial para poder entender cómo funciona. Un conector MPO es un conector óptico que, como mencionábamos, puede albergar una gran cantidad de hilos de fibra y debemos de identificar los elementos fundamentales, los cuales son la llave, que es una protuberancia en la parte frontal de mi conector, lo cual me va a definir en qué posición va a tomar cada hilo o cada férula que tiene mi conector en el interior. Una marca en color blanco, que bueno, aquí yo lo identifico como punto blanco, pero bueno, puede ser un cuadro en específico, es una marca que le da el inicio del conteo de hilos de fibra a mi conector. Y tenemos dos variantes. El conector puede tener pines u orificios. En cualquiera de los dos puntos, estos dos elementos me van a permitir hacer una alineación de manera precisa. Si el conector tiene pines metálicos, este conector va a denominar un género en específico que vamos a tener como género macho en el caso del MPO con pines. Si el conector MPO tiene orificios, este lo convierte en un conector tipo hembra. Recordando que la parte del punto o la marca en color blanco que define al conector, mencionábamos que nos va a definir la posición del hilo de fibra óptica. Si nuestro conector tiene el punto en color blanco, viendo de frente el conector del lado izquierdo, el conteo de hilos va a empezar desde 1 hacia 12. Tomando en cuenta, si tomamos como referencia el código de colores ANSI TIA 598, tenemos posición 1, hilo azul, 2, naranja, verde, café, así sucesivamente hasta llegar a la posición número 12, que es el color aqua. En esta posición podemos validar que nuestro conector MPO tiene la llave en posición hacia arriba o en posición superior. Bajo estas condiciones, conector, posición, llave arriba, punto blanco del lado izquierdo, nuestro conteo va a empezar de 1 a 12. Mientras que si la posición de la llave cambia a la parte inferior, nuestro punto blanco también va a cambiar de posición, es decir, al lado derecho, viendo de manera frontal nuestro conector. De esta manera podemos visualizar que la posición número 1 se encuentra ahora en el lado derecho, iniciando 1, llegando hasta el 12 del lado izquierdo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, una vez identificando en qué posición inicia mi conector, dependiendo en qué
en qué estado se encuentra nuestra llave, esto nos va a poder definir que al momento de hacer una alineación, una acoplación entre dos conectores, nos va a permitir identificar qué posición del conector se va a acoplar, se va a unir con la posición del conector opuesto. En este caso vamos a identificar conector MPO tipo A, o más bien conector MPO del lado A, el cual tiene una llave en posición arriba, punto blanco en posición izquierda, visualizando de manera frontal nuestro conector. En este caso vamos a iniciar de izquierda a derecha el conteo 1, 2, 3, 4 hacia el 12. Mientras que del otro extremo tenemos nuestro conector MPO del lado B, el cual la llave está en posición hacia abajo y el punto blanco está en posición derecha o en el lado derecho viendo de frente a nuestro conector. Cuando yo tenga esta combinación del conector A en la posición 1 se va a unir con la posición 1 de mi conector tipo, de mi conector B, ¿vale? Entonces la combinación del conector MPO llave arriba, MPO llave abajo, me va a permitir conectar posición 1 con posición 1 del diferente conector, es decir, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, así sucesivamente hasta el número 12, que es nuestro ejemplo. En este caso, yo voy a necesitar un acoplador, que tenga esas características, ¿vale? En este caso, nuestro acoplador lo vamos a definir como acoplador tipo A. El acoplador MPO tipo A tiene llave arriba, la línea para aceptar una llave en posición superior y la línea para aceptar una llave en posición inferior. Mientras que si la combinación de conectores es diferente, es decir, tengo un conector MPO, en el lado A con llave arriba y del lado B tengo un conector MPO con llave arriba, mi acoplador es completamente diferente. Aquí las llaves o la línea que va a aceptar las llaves de los conectores van a estar en una misma posición. En este caso va a ser en la posición superior, es decir, ambos conectores llave arriba. Si tomamos como referencia que en un conector, viendo de manera lateral, como lo estamos viendo en la presentación, el conector MPOA tiene el punto en color blanco, mientras que el conector B se encuentra en el otro extremo, es decir, la posición del conector A1 se va a acoplar con la posición 12 de mi conector B, 2 con 11, 3 con 10 y así sucesivamente, ¿vale? Para este caso, en la opción número 1, cuando yo quiera acoplar un conector MPO llave arriba y un conector MPO llave abajo, voy a ocupar un acoplador tipo A. Mientras que si yo quiero acoplar dos conectores MPO con la misma posición de la llave, en este caso llave arriba, voy a utilizar un acoplador definido como acoplador tipo B, ¿vale? Es muy importante validar qué es lo que quiero acoplar para poder elegir el conector, el acoplador adecuado, ¿vale? En este caso, algunos de ustedes han escuchado una variante del conector MPO, y yo creo que se han preguntado si estamos hablando de lo mismo. En este caso, vamos a hablar del conector MTP. El conector MTP sigue siendo un conector MPO, pero con características mecánicas y óptimas mejoradas en comparación al estándar que es el MPO. MTP es un conector el cual está
fabricado y estas optimizaciones las realizó una empresa denominada UseConnect, los cuales tienen la patente de este conector. Sin embargo, para los que nos dedicamos a realizar ensambles de fibra óptica, podemos emplear en nuestros ensambles este tipo de conectores. Este tipo de conectores MTP incluye una serie de resortes, los cuales en un MPO tenemos un resorte circular, mientras que en el MTP tenemos un resorte ovalado, el cual corre el menor riesgo de que los hilos de fibra óptica al momento de acoplar y desacoplar lleguen a tener algún daño o alguna afectación en cuanto a alguna curvatura, que todo se traduce en una atenuación o una pérdida por inserción alta. También el conector MTP cuenta con un clamp de pines metálicos, los cuales nos van a asegurar un mejor acoplamiento y van a reducir en gran medida a la posibilidad de ruptura al momento de la acoplación y desacoplación. Cuenta con pines metálicos, los cuales tienen una forma ovalada en la punta, para que cuando al momento de que yo acople un conector MPO macho con un conector MPO o MTP, en este caso hembra, bueno, los residuos que pudieran acumularse en los orificios del conector MTP hembra, pues no intervengan en nuestra acoplación. Adicionalmente, pues da mucho mayor precisión en dicha acoplación. El conector MTP cuenta con una férula denominada flotante, que se localiza en el interior y nos ayuda a mantener el contacto físico durante nuestra acoplación. Esto es de suma importancia para que en los momentos cuando el conector MTP se conecte directamente a un equipo activo. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos de un conector MPO? Continuamos. Muy bien, ¿y para qué nos va a servir el conector MPO? ¿O en qué momentos voy a utilizarlo? Si tomamos la parte de la comunicación tradicional, donde en un extremo tenemos un equipo activo donde la comunicación se realiza a través de dos hilos de fibra, donde un hilo de fibra funge como transmisor. En el lado remoto tenemos otro equipo activo que funge como receptor, pero a la vez ese equipo activo en el lado remoto cuenta con su propio transmisor. ¿Para qué? Para mandar una respuesta a el lado local. Es decir, cada equipo activo en el lado local y en el lado remoto se convierte en receptor y transmisor, pero por un camino diferente, por una fibra independiente. ¿Sale? Para la parte de las aplicaciones de altas velocidades, nosotros necesitamos varios canales. Este esquema simple de dos hilos de fibra lo necesito duplicar, triplicar, cuadruplicar para poder llegar a aplicaciones de 40 gigas, 100 gigas, 400 gigas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues empleando la estructura de un conector multifibra, donde, como podemos ver en este esquema, en la parte inferior, nuestro conector MPO utiliza algunas de sus hilos de fibra óptica que fungen como transmisor. En el lado remoto, nuestro conector MPO recibe esa señal que manda el transmisor, haciendo la comunicación tradicional. En el lado remoto también tengo la parte de los transmisores y en el lado local la parte de los receptores. Simplemente que aquí, en esta estructura donde utilizo un conector MPO de 12 hilos de fibra, pero estoy utilizando 8 solamente, bueno, pues utilizo
4 hilos de fibra para enviar la información y 4 hilos de fibra para recibir la información. Es decir, estoy utilizando un hilo, más bien un par de hilos de fibra óptica del conector MPO como un enlace independiente. Esta combinación nos permite realizar una transmisión a 10 gigabits por segundo, donde cada par de hilos de fibra óptica me van a fungir como un enlace independiente de 10 gigas. Es decir, en un conector MPO con un diámetro aproximado en un hilo de 3 milímetros, voy a poder tener o voy a poder hacer la comunicación entre un transmisor, un equipo activo local y uno remoto de 4 enlaces de 10 gigas. Mientras que si yo utilizo una comunicación tradicional, bueno, pues esto nos llevaría a tener 8 cables de fibra óptica, ¿vale? Ok, estoy viendo en el chat que me están dando respuestas. Recuerden que al final ustedes nos van a ayudar mandando al correo cursos@fibremex sus respuestas, las 5 respuestas, ¿ok? Entonces, vamos a resguardar las respuestas por el momento. Muy bien, entonces, una vez conociendo los elementos de un conector MPO y dándonos una idea de cómo realiza la comunicación entre el equipo local y el remoto basado en los diferentes hilos de fibra óptica, tenemos diferentes arreglos. Si bien mencionábamos al inicio que la conectividad con conectores multifibra se realizaron principalmente en la parte del cableado troncal. Bueno, en el estándar ANSI TIA 568.3-D nos menciona 3 arreglos, ¿sí? Estos arreglos son combinaciones entre la posición de la llave del conector en el lado local o en el lado A versus el lado remoto. Adicionalmente, la combinación o estructuración de los diferentes hilos de fibra óptica que tiene un cable, en este caso, de distribución. Uno de ellos es el arreglo A11, ¿qué quiere decir 11? Que es un conector en un extremo, otro conector en el otro extremo, de un cable MPO. Este arreglo lo podemos encontrar en un jumper o en un cable troncal como tal. ¿Ok? Este arreglo, bueno, en algunos casos, algunos de nosotros lo conocemos como polaridades. Entonces, el arreglo A, polaridad A, nos va a indicar que en el lado A tenemos la llave en su posición superior. En el lado remoto tenemos la llave en posición inferior, es decir, llave abajo. Cuando tengo esta combinación, quiere decir que lo que yo introduzca en la posición 1 de mi conectora va a utilizar el hilo en color azul y va a salir en el lado remoto en la posición 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestros conectores se encuentran las llaves en posición opuesta, ¿ok? Mientras que para la parte de la polaridad tipo B o arreglo B, yo en este caso, en el lado local, tengo la llave en la posición arriba y en el lado remoto tengo llave también en posición arriba. En este caso, cuando tengo esta configuración, lo que yo introduzca en la posición 1 de mi conectora va a utilizar como guía el hilo en color azul, pero va a salir en la posición número 12 de mi lado remoto. Es decir, voy a conectar 1 con 12, 2 con 11, 3 con 10, así sucesivamente. ¿Vale? Y tenemos una tercera variante. Esa tercera variante, antes de que pasemos a ella, voy a mencionar la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acoplador requiero para alinear un conector MPO llave arriba con un conector MPO llave abajo? ¿Vale?
Muy bien, continuamos. El arreglo número C o polaridad C consiste en que en el lado local tengo llave arriba y en el lado remoto tengo llave abajo. Ok, si se dan cuenta, esto se parece mucho a la polaridad tipo A. Pero entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que ahora la combinación va a ser en el interior de los hilos de fibra óptica, donde aquí se van a cruzar, es una polaridad cruzada, donde lo que yo introduzca en la posición número 1 de mi conector MPO A o local, va a utilizar el hilo en color azul, pero este no va a ir a la posición 1, sino va a ir a la posición número 2, ¿sale? La posición número 2 de mi lado local, que es utilizando el hilo en color naranja, va a ir a la posición 1. Va a ser 1 con 1, 2 con 1, 3 con 4, 4 con 3, así sucesivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí ya tengo mis tres posibles arreglos 1 a 1 o mis tres posibles polaridades, A, B y C. Ahora, ¿cuándo voy a emplear la polaridad A? ¿Cuándo voy a emplear la polaridad B o la polaridad C? El objetivo de este tipo de combinaciones va a radicar en que yo pueda comunicar mi receptor, en este caso el ejemplo receptor 1, con mi transmisor 1, receptor 2 con transmisor 2, receptor 3 con 3, 4 con 4, etcétera. Que haya esa comunicación esa comunicación entre el punto local y el punto remoto, ¿ok? Todo va a radicar en qué esté utilizando en mi troncal. En el mismo estándar, ANSI TIA 568.3-D nos define tres métodos de conectividad, los cuales dos de ellos se clasifican, o los diferentes tipos de comunicaciones se clasifican en canales múltiples, que es igual a todo MPO, y canales dúplex. Canales dúplex es cuando yo hago una transición de un conector MPO a un conector LC dúplex o a un conector dúplex en general, ¿vale? El método de conectividad A consiste en tener un troncal de polaridad A, recordando que la conectividad entre MPOs debe de ser entre macho y hembra siempre, no macho con macho, no hembra con hembra, ¿vale? Entonces aquí yo tengo un troncal polaridad A para poder comunicar mi receptor 1 con mi transmisor 1. En un extremo voy a colocar un jumper con polaridad A y en el otro extremo un jumper con polaridad B. Entonces aquí tengo una combinación entre los puntos terminales, en los puntos de distribución, lo cual podría ser un poco complicado identificar en qué extremo ya puse el polaridad A y en qué extremo puse el polaridad B. De tal manera que lo que yo busco es que el transmisor, que este cuadro en color negro asemeja el esquema de un equipo activo, entra en la posición 12 de mi conector. La polaridad B indica que es 1 con 12, 2 con 11, sucesivamente. Entonces, lo que yo introduzca en la posición 12 va a salir en la posición 1, ¿vale? Lo que yo tenga en la posición 1, para que pueda entrar en la posición número 1 de mi troncal, necesito un acoplador tipo A. Al momento que entre a mi troncal, va a entrar en la posición 1, que es la posición azul. Como es polaridad A, recuerden que 1 en el lado local sale en el 1 en el lado remoto. Entonces, esta línea punteada que denominamos camino óptico, hasta el final de mi troncal sale en la posición número 1, hilo azul. Para que continúe con ese camino, yo necesito tener un acoplador tipo A, recordando que el acoplador tipo A es llave arriba, llave abajo. ¿Para qué? Para que entre en la posición número 1
y como estoy utilizando la polaridad A, recordando que polaridad es 1 con 1, 2 con 2, así sucesivamente. Entonces, entra en el 1 de mi jumper terminal y sale en la posición 1, llegando hasta el receptor denominado como 1 y garantizando la comunicación local y remota. ¿Vale? Esto cuando lo tengo todo con MPOs. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo se le conoce al conector MPO que tiene características mecánicas y ópticas mejoradas? Siguiente. Ok, pero ¿qué pasa si no tengo todo MPO? Si solamente el troncal tengo MPO. Bueno, si tengo el troncal MPO, tengo que hacer una transición. Esa transición la voy a realizar con un módulo. Estos módulos nosotros lo denominamos cassettes, ¿vale? Donde también estos cassettes o estos módulos tienen una configuración específica que puede ser configuración tipo A, B1, perdón, y B2, ¿sale? Los cuales ahorita voy a definir en qué consiste cada configuración. Con el mismo objetivo, ¿cuál es el objetivo? Comunicar el transmisor con el receptor. En este caso, en interfaces múltiples, quiere decir que yo voy a tener varios enlaces, ¿sí? Mi equipo activo van a salir varios módulos, regularmente GBIC o SFP, SFP+, a diferencia del MPO, que tendría yo un equipo activo donde tenga un módulo QSFP o QSFP 28, ¿vale? Bueno, aquí tengo mi troncal tipo A. Voy a utilizar un ensamble, un cassette también tipo A, donde el transmisor va a entrar en la posición 1, del cassette va a salir de la posición 1 y al troncal, como estoy utilizando un acoplador tipo A dentro de mi cassette, va a entrar a la posición número 1 en mi troncal. Va a seguir el hilo azul y al final va a salir en el mismo hilo azul, ya que recuerden, polaridad A, 1 con 1, 2 con 2, etc. Sucesivamente. Para que en el cassette o en el módulo del lado remoto va a ingresar en la misma posición, posición 1, y va a viajar por el hilo en color azul, llegando a un conector, en este caso puede ser LC o SC, y se comunique con mi receptor. Aquí debemos de entender la parte del camino óptico que estoy dibujando en líneas punteadas en color azul para poder visualizar cómo viaja la luz a través de este tipo de interfaces múltiples. Recordando, tenemos método de conectividad A para canales múltiples, que es todo MPO. Método de conectividad A para interfaces duplex, que es cuando yo hago un cambio de MPO a un conector duplex. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los arreglos o polaridades de un jumper o ensamble MPO? Continuamos. Muy bien, tenemos otro siguiente método que es el método de conectividad B para canales múltiples. Recordando, todo MPO. Va a radicar en que tengo como base un troncal con polaridad tipo B, donde lo que yo introduzca en la posición 1 va a salir en la posición 12 del lado remoto de mi conector, mi conector remoto, mi conector B, ¿vale? Entonces, basándonos en el equipo activo, tenemos que del transmisor 1 sale un haz de luz y entra a la posición 12 de mi conector. Como este jumper tiene una polaridad B, lo que entra en la posición 12, en el lado remoto sale en la posición 1. El acoplador B, recordando, es cuando tengo las dos llaves en la misma posición. En este caso tengo dos llaves arriba.
por lo que yo meta en la posición 1, se va a introducir en la posición 12 de mi troncal. Como también es polaridad B, entra en el 12 y sale en el 1. Lo que sale en el 1 de mi troncal, voy a utilizar un acoplador tipo B, llaves arriba ambas, va a introducirse en la posición 12 de mi jumper terminal, el cual también tiene polaridad B. Y esto va a ocasionar que salga en la posición 1. Es decir, el haz de luz va a ir en la posición 12, 1, 12, 1, 12, 1. ¿Para qué? Para que la luz que sale del transmisor 1 llegue al receptor 1. Si se dan cuenta, este método de conectividad B para canales múltiples es una buena opción porque yo no tendría que estar validando si en el lado A, en el lado local, ya coloqué una polaridad y en el lado remoto otra polaridad. ¿Por qué? Porque aquí sería la misma para ambos casos. Pero eso yo no lo voy a saber, eso lo van a saber ustedes porque se van a basar en lo que tienen el troncal. Si ustedes inician desde cero su instalación y van a utilizar canales múltiples, mi recomendación es método de conectividad tipo B. Pero si van a utilizar interfaces dúplex, es decir, una transición o este módulo, bueno, aquí hay complicaciones de cierta manera. ¿Por qué? Porque para garantizar que el transmisor se comunique con el receptor, yo necesito una combinación entre cassettes o módulos, donde en el lado local voy a tener un módulo tipo B1, el cual es la posición 1 inicia con azul, 2 naranja, verde, café, gris, blanco, así sucesivamente. Y en el lado donde se encuentra la salida, tengo un acoplador tipo B. Recordando, acoplador tipo B, tengo las dos llaves en la misma posición, ¿sale? Sin confundirse que cuando yo hablo llaves arriba, no necesariamente van a estar siempre arriba. Si yo volteo mi cassette, me van a decir, ok, pero ahora ya está abajo. No, aquí lo que debemos de considerar es que las llaves, las dos llaves de los conectores que yo quiero acoplar, se encuentren en la misma posición, a diferencia del acoplador tipo B, que una llave se encuentra en una posición y del otro extremo la llave se encuentra en posición contraria. Eso es lo que debemos de identificar. Bueno, en este caso, como mencionaba, en método de conectividad B, en el lado remoto necesito un cassette denominado tipo B2, donde aquí podemos ver que la combinación entre posiciones y colores no es la convencional. Aquí tengo 1 violeta, 2 aqua, 3 amarillo, perdón, el 1 es, sí, violeta. O en el 12 que tengo naranja, 11 azul, 10 café, 9 verde, etcétera. Es decir, están intercambiados, ¿vale? ¿Por qué? Porque veamos, lo que sale de mi transmisor entra a la posición 2, que es el hilo aqua. En mi conector va a salir en la posición número 2. Como tengo un troncal tipo B, va a entrar, lo que entra en la posición 1 va a salir en la posición 12. Lo que salga en la posición 12 de mi troncal y entre a mi cassette en la posición 1 va a llegar al hilo en color azul, es decir, a mi receptor, ¿vale? Entonces podría parecer un poco confuso, sin embargo, como mencionaba anteriormente, debemos de validar la parte del camino óptico que se ve reflejado. Mismo camino óptico que nosotros, los que hemos tenido oportunidad de validar el estándar TIA 568.3-D, pues nos los muestra de la misma forma. Para la parte del método de conectividad tipo C, pero para canales múltiples, es decir, todo MPO, vamos a basarnos en nuestro troncal, donde lo que entra en la posición 1 sale en el 2, lo que entra en la posición 2 sale en el 1, así sucesivamente. Aquí se va a conformar de un troncal MPO polaridad C
Y en los lados remotos, en los bastidores, voy a tener un jumper con polaridad C y otro con polaridad B, con la misma finalidad de que se comunique el transmisor con el receptor. Aquí lo que sale del transmisor entra en la posición 1 y sale en la posición 2 de mi lado remoto. Como tengo un acoplador tipo A, lo que sale en la posición 2 va a entrar en la posición 2 de mi troncal. ¿Vale? Lo que entra en la 2 sale en la 1. Es por eso que ya aquí cambio de polaridad a B en mi jumper remoto, ¿vale? Donde tengo 12 con 1, 11 con 2 y así sucesivamente. Sin embargo, si tengo como troncal un jumper MPO con polaridad C, aquí yo voy a tener dos cassettes o módulos, pero con polaridad tipo A, por lo cual esto podría ser conveniente en nuestro caso. Aunque la complejidad del troncal polaridad C podría asustarnos a algunos de nosotros, bueno, si utilizo interfaces duplex, podemos ver que en los lados, en los bastidores, vamos a poder tener un módulo o un cassette con la misma configuración. Por lo tanto, el margen de error de operación al momento de hacer la instalación, pues se minimiza en gran cantidad. Ahora, si bien lo más usado en este tipo de conectores es en la configuración de 12 hilos de fibra, bueno, pues fue lo primero que se puso en marcha a mediados de los años 90 y esto nos ayudó a contribuir al desarrollo de toda la infraestructura de los centros de datos. Este tipo de configuración nos da soporte en aplicaciones duplex, como lo vimos en los diferentes métodos. Sin embargo, en los nuevos protocolos para la transferencia a 100, 400 gigabits por segundo, podría tornarse un poco complicado, ¿vale? Ya que si en un conector MPO con 12 posiciones, bien yo podría utilizar solamente 8, como lo vimos en el esquema principal de comunicación, donde son 4 enlaces de 10 gigas independientes. Bueno, si los utilizo en lugar de 10 gigas a 25 gigas, esto me podría llevar hasta 100 gigabits por segundo, ¿vale? Entonces, la elección del número de hilos de fibra óptica va a radicar en qué velocidad de transmisión requiero llegar, adicionalmente qué equipamiento activo tengo, ¿vale? Todos los canales en las normas actuales y emergentes de 10 y 400 gigabits por segundo se dividen ya sea en 2 o en 8 fibras, no en 12. ¿Vale? Algunos de nosotros seguimos utilizando el 12 o se nos ha vuelto una característica utilizar 12 hilos de fibra porque, ¿qué pasa? Ok, tengo un conector MPO de 12 hilos, pero solamente utilizo 8, no pasa nada. Teóricamente no pasa nada, pero ¿qué pasa con los otros 4 que no estoy utilizando y siguen activos? Pues ahí hay una absorción de potencia, es decir, estoy desperdiciando potencia óptica, en lo cual en aplicaciones de alta densidad, la parte de cuidar la menor cantidad de acoplaciones es un punto relevante para poder llegar a estas altas velocidades. Solamente tenemos que considerar la parte de los conectores 12 fibras, algunos los llaman como lo malo del conector de 12. Bueno, para poder cubrir hasta el 100% se debe de utilizar 12 fibras, hay que hacer el cambio de jumpers MPO a diferentes módulos, ¿vale? Como lo vimos en los esquemas. Como mencionaba, tener mucha atenuación en los puntos al realizar estas conversiones, pues al final se traduce en no llegar en cuanto a alcance a lo que yo requiero, alcance versus velocidad.
y se desperdicia hasta el 33% de fibras cuando se utilizan 12 fibras y en aplicaciones de 8 no, como lo podemos ver aquí. Estos arreglos que mencioné de canales múltiples y dúplex, si bien recuerdan, teníamos 1 a 1. Bueno, en el estándar TIA 568.3-D también nos menciona arreglos 1 a 2 o 2 a 2, por lo tanto se complica un poquito más en el tema de utilización al 100%. Mientras que un conector MPO de 8 fibras nos permite hacer la utilización al 100%, mayor desempeño en el sentido que hay menos puntos de acoplación, por lo tanto menos atenuación. Y puede usarse en aplicaciones dúplex y enlaces múltiples también. Un conector, MPO 12 hilos y 8 fibras, vamos a decir que son completamente compatibles, ya que tienen las mismas dimensiones y acoplarlos sería algo pues muy sencillo. Sin embargo, pues estamos desperdiciando de cierta manera potencia, como lo mencionaba hace un momento. Muy bien. Ok, en este momento voy a dejar los micrófonos al ingeniero Héctor Ángeles, donde nos va a hablar sobre lo que tiene Optronics para las aplicaciones de alta densidad o de conectividad de redes de alta velocidad. Hola, Víctor, gracias. Sí, bien, como menciona Víctor y como vimos a través de la presentación, parecería esto muy complejo. La verdad es que cuando alguien está introduciéndose en este tipo de conectores, pues sí pareciera muy complejo. Pero aquí estamos para facilitarles un poco la vida. Entonces, si alguien de ustedes tiene algún proyecto de conectividad con MPO, hay que considerar el equipo y hay que considerar el troncal. Si aún así tienen problemas, también lo que podemos apoyar es con el diseño, con la asesoría. Ustedes nos pueden hablar, nos comparten su proyecto, nos comparten la información de sus equipos y nos comparten, si ya tienen el troncal, nos comparten su troncal y con gusto nosotros les ayudamos a hacer la configuración. Y bueno, pasando a las ventajas que tenemos como empresa, es que tenemos equipos de limpieza, medición y pulido especializados. Tenemos una línea de producción dedicada con hasta 5,000 ensambles mensuales. Nosotros podemos fabricar los jumpers en cualquier longitud, con tipos de cubierta LSZH o Plenum, jumpers troncales y módulos. Obviamente ofrecemos tiempo de entrega mejor que, me atrevo a decir, mejor que cualquier fabricante. Ensambles MPO y también ensambles MTP de la marca US Connect. En polaridad A o B, el tipo de fibra ofrecemos en monomodo, multimodo, número de fibras de 8 hasta 12 fibras, género y polaridad intercambiable, que esto también pudiera convertirse en un dolor de cabeza si es que no atinan o hay un fallo en el tipo de conector, o incluso una empresa que se dedica a dar servicio y mantenimiento tiene que tener por fuerza algo de stock en su inventario. Tendría que tener un inventario muy amplio, pero si tiene combinaciones o ensambles que tienen género y polaridad intercambiable, esto podría ayudarles un poco en sus finanzas. Y también ofrecemos alto desempeño en inserción y reflectancia. Muy bien. Gracias, Héctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las dos variantes de comunicación para los métodos de conectividad con ensambles MPO? Recuerden, las preguntas las van a enviar al final al correo que les mencioné al inicio. Muy bien. Con esto finalizamos nuestra presentación. No se preocupen, esta presentación al final van a tener acceso a ella, van a tener acceso a la presentación en formato PDF y van a tener acceso a la grabación del seminario.
¿vale? Para algunos que me mencionaban si los colores estaban al revés, bueno, no, los voy a invitar a que veamos de manera un poquito más detallada todo el contenido y cualquier duda nos las pueden hacer llegar. Nosotros actualmente contamos con un servicio de asesoría técnica, lo cual denominamos Consultécnico, la cual la asesoría la podemos brindar en cualquier momento, donde aquí minimizamos el tiempo de respuesta para que ustedes se vayan con una solución lo más pronto posible. Un grupo de ingenieros especializados atienden las solicitudes que ustedes realizan, ¿vale? De igual manera, van a tener acceso a mi correo electrónico, al correo electrónico del ingeniero, y también con gusto podríamos apoyarlos en cualquier duda. Vamos a los que tienen sus respuestas, sus 5 respuestas a las preguntas que mencionamos. En este momento pueden hacerla llegar al correo cursos@fibremex.com.mx para que entren al proceso de evaluación y validen si son acreedores al obsequio que tenemos para este seminario. Y vamos a finalizar con un bloque de preguntas y respuestas, las cuales nos han estado haciendo a lo largo de la presentación, ¿vale? En las cuales voy a elegir algunas. Si no tenemos, si no nos da tiempo de contestar todas, no se preocupen, nosotros vamos a contestarlas de manera personal a sus correos electrónicos. Y voy a iniciar con una pregunta, la cual nos va a ayudar el ingeniero a responderlas, las cuales son, nos pregunta, vamos a ir con la primera pregunta. Nos pregunta César de León, ¿qué define el tipo de arreglo a utilizar los MPOs? Bien, como lo mencionaba hace un momento, lo que define el tipo de conectorización que vamos a usar es los equipos, primero, y segundo, si ya tenemos el troncal definido. Entonces, partiendo de eso, es como vamos a encontrar nuestro enlace correcto. Ok, gracias. Continuamos. Quiero pensar que es Eduardo Ramírez Reyes, nos pregunta, si tengo un conector MPO en un ODF y se requiere conectar a un conector LC duplex, ¿se puede realizar esto? Sí, es correcto. Tenemos distribuidores de alta densidad con MPOs que son cassette MPO ALC duplex. Y ahí también en el cassette de alta densidad podemos ofrecer diferentes tipos de conectividad. Ok, gracias. Ahí complementando la respuesta del ingeniero para Eduardo Ramírez Reyes, vamos a echar un vistazo a la parte de los métodos de conectividad. El módulo que mencionábamos es lo que el ingeniero nos hace mención, que son los cassettes. Entonces, este cassette se coloca en un distribuidor y ese distribuidor o también denominado ODF, pues serían nuestros puntos terminales para ya ahí salir con un jumper duplex, LC o SC, dependiendo qué configuración tiene nuestra troncal. Ingeniero Eduardo, si nos comparte su correo, le enviamos más información de estos cassettes de alta densidad, incluyendo el distribuidor de alta densidad, así como una breve información de cómo elegir el correcto. Muy bien. Dice, tenemos otra pregunta. Juan Manuel Cobos Lares, ¿qué tipo de equipos se necesitan para este tipo de conectores MPO? Ok, aquí más que equipos, todo va a radicar en la parte de los módulos. ¿Sabe? Los módulos ópticos, así como tenemos módulos ópticos, lo que algunos conocemos como GBICs o mini GBICs,
que son, estos va a radicar en la parte de la velocidad. Bueno, en la parte de los conectores MPO o para los equipos activos MPO, tenemos los QSFP, QSFP+, ¿vale? Que es una ranura mucho más ancha que mi switch o mi core switch debe de tener el slot para que yo pueda colocarle ese tipo de módulos. Esto también va a radicar si es QSFP, QSFP+, o QSFP 28 en la velocidad que yo quiero alcanzar, ¿vale? Todo va a radicar en la parte de los esquemas que mencioné como métodos de conectividad para poder elegir de entre la parte pasiva, backboard, jumpers, módulos, hasta la parte activa, que en este caso serían los módulos ópticos para MPO. Ok, vamos a ver qué otra pregunta tenemos. La mayoría nos está preguntando si la presentación se las vamos a hacer llegar. Como mencionaba, dicha presentación va a estar a su disposición mediante un correo electrónico, entre más información que nos va a permitir tener un mejor entendimiento de este tipo de aplicaciones. Sin embargo, como mencionaba el ingeniero, van a tener... tienen acceso a nuestros correos electrónicos por medio de su ejecutivo de ventas. Podemos hacerle llegar dicha información. Voy a finalizar con una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Dice Ángel Cervantes, ¿qué tipo de conector MPO se requiere para conectar GBIC, Cisco, SFP, SR? Ok. Aquí, como comentábamos, no hay no hay incompatibilidad en cuanto al módulo óptico versus el cableado o la parte pasiva. Aquí vamos a ver las características ópticas y también en cuanto a velocidad de ese módulo óptico SFP-SR, ¿vale? Si ese módulo utiliza 8 pines para realizar la comunicación, ok, esto nos da pauta a elegir un conector MPO con 8 hilos de fibra, ¿vale? Aquí no hay que ir de hacia abajo hacia arriba, hay que ir de la parte diseño, implementación y después la selección de los equipos activos, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver las especificaciones de dicho módulo para saber qué configuración, no qué MPO, sino qué configuración nos conviene o sería la óptima para ese módulo, ¿vale? Bueno, se nos acaba el tiempo para seguir contestando las preguntas. Sin embargo, voy a contestarlas de manera personal vía correo electrónico y recuerden, cualquier duda, pues pueden consultarlo al correo electrónico de un servidor, victor.chavez@optronics.com.mx, sin ningún problema. Muchas gracias a todos. Sí, como bien menciona Víctor, hay más respuestas, hay más preguntas, preguntas muy interesantes. Respetando el tiempo que acordamos de 1 hora, tenemos que hacer corte, pero tengan la seguridad de que vamos a responder a todos. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, gracias ingeniero Héctor, gracias por su participación y gracias a todos nuevamente. Estén atentos de nuestro próximo seminario que será el mes de marzo y muchísimas gracias, que tengan excelente día. Hasta luego, gracias.